Estamos en una serie de verano que se llama Sermones desde el corazón de un predicador. Y yo voy a estar basando este sermón en el libro de Colosenses, así que usted vaya buscando Colosenses. Vaya buscando Colosenses en el capítulo 2. Vamos a estar viendo del versículo 1 al 23. Antes de leer el texto, me gustaría un poquito darle una introducción para que usted entienda de qué vamos a hablar hoy, el día de hoy. Hoy en día, con el avance de la tecnología y de los medios digitales y electrónicos, cada vez se ha sofisticado más la falsificación de billetes. Y en muchos casos se hace muy difícil la tarea de diferenciarlos, saber cuál es un billete auténtico y cuál es una falsificación. Los nazis falsificaron libras británicas y dólares norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, algunos de los mejores billetes falsificados se les denomina superdólares, porque es muy difícil distinguir entre un auténtico y uno falso. Y eso es a causa de que la falsificación es de tan elevada calidad que se hace difícil poder distinguirlo. Ahora, el negocio de este ilícito, el negocio de falsificar billetes, ha crecido a tal punto que cada año el Banco Central Europeo retira cientos de miles de billetes de euros que han sido falsificados, registrándose en la zona euro 387.000 billetes falsificados. O sea, estamos hablando de grandes cantidades de dinero que es falsificado. Frente a tantos variados tipos de falsificaciones, los trabajadores banqueros no pueden estar estudiando ni viendo las características de cada una de esas falsificaciones. Imagínense tantas falsificaciones y que las personas que trabajan con dinero, los cajeros de banco, estuvieran tratando de identificar cada uno de los billetes falsos. Y es por esta razón que la única manera de no ser engañados es conociendo muy bien los billetes originales. ¿Está de acuerdo conmigo? Si usted conoce bien un billete original, si usted conoce bien un billete de dólar, cuando usted tenga una falsificación en su mano, rápidamente lo va a identificar. Es por eso que estas personas que trabajan en bancos estudian y conocen cómo es la impresión de los billetes, el tipo de papel, las marcas de agua, los colores, la textura, entre otras cosas. Ahora, para conseguir hacerse expertos en los auténticos, y pasan mucho tiempo contando billetes y examinándolos. Entonces, cuando ellos pasan tiempo con el dinero, comienzan a hacerse expertos. Para ellos, lo importante no es conocer cada tipo de falsificación, sino por el contrario, para ellos es importante conocer bien los originales, ya que de esta manera, cuando tengan un billete falso en sus manos, lo podrán reconocer inmediatamente debido a que conocen muy bien el verdadero y el genuino billete. Ahora, ¿por qué yo le estoy contando esto? ¿Viene a hablar de dinero? No. Es una ilustración, es un ejemplo para que usted pueda entender una verdad. De la misma manera, hay tantas enseñanzas falsas, de falsos profetas, de falsos maestros y falsos autodenominados apóstoles, que la única manera de darse cuenta de que son falsas es conociendo muy bien lo que dice la palabra del Señor. Dicho de otra manera, si nosotros conocemos bien las ordenanzas y las enseñanzas de Dios a través de la Biblia, fácilmente vamos a identificar las falsas enseñanzas. Por eso que con los años de haber estudiado la palabra del Señor, para mí ya no es tan difícil identificar un falso maestro. Basta escucharlo por
un minuto, un par de minutos, 2, 3 minutos, ni siquiera 5 minutos, y ya identifico cuando alguien tiene una doctrina malsana. Inmediatamente, por el tipo incluso de vocabulario que utilizan. Vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 2, vamos a leer de 1 a 23. Vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Si usted quiere, puede ponerse en pie conmigo, salir un poquito de su comodidad y se pone en pie conmigo. Los judíos tenían un respeto absoluto frente a la lectura de la palabra del Señor. Cuando se leía la palabra del Señor, sabía que todos estaban con mucho respeto, callados, porque ellos entendían que la palabra del Señor es autoritativa, era la voz misma de Dios. Bueno, vamos a leer Colosenses capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y esto lo digo para que nadie les engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Versículo 8, ponga atención. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Versículo 9, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Entiende lo que significa el versículo 9? Que Jesús es Dios. Si hay alguien que dice que Jesús no es Dios, eso es una herejía tremenda. Jesús es Dios. Versículo 10, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también ustedes fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en Él, en el cual fuisteis también resucitados en Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los derechos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, mire lo que dice el verso 16, ponga atención, nadie les juzgue en comida o en bebida. ¿Se da cuenta de eso? No, es pecado comer cerdo, es pecado comer aquello, esto otro. Aquí dice el versículo 16, nadie los juzgue en cuanto a comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie les prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Mire, el versículo 18 ya nos está diciendo qué estaban haciendo ellos. O sea, la gente estaba enseñando el culto a los ángeles, los falsos maestros, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos, ¿y qué dice ahí? Y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Las doctrinas de hombre es cuando nosotros añadimos algo que no es bíblico y hacemos creer a las personas de que es parte de la Biblia.
Versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trabajo, trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Tome asiento. Ahora, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo acá? Esta carta a los colosenses fue una de las cartas de Pablo, del apóstol Pablo. Y Pablo está combatiendo a través de esta carta falsas enseñanzas que estaban siendo inculcadas en la iglesia. ¿No le parece eso familiar hoy en día también? ¿En cuántas iglesias se tratan de meter, inculcar, introducir enseñanzas que son contrarias a la palabra de Dios? El apóstol solo se refiere a ellas de manera general, a estas falsas enseñanzas. No se está refiriendo específicamente, sin embargo, en la refutación, en la respuesta que está dando el apóstol Pablo a través de esta carta, nos da a entender de que se trataban de enseñanzas heréticas, herejías, y totalmente apartadas de la voluntad de Dios. En las enseñanzas que observamos, estos falsos maestros enseñaban las siguientes cosas. Primero, según el texto, los falsos maestros enseñaban el culto a los ángeles, o sea, la adoración a los ángeles. Eso es idolatría. Cuando nosotros damos alabanza, adoración a una imagen en vez de al Creador. Segundo, según las enseñanzas que está refutando el apóstol, los falsos maestros enseñaban una vida ascética y ritualista, que significa buscar la salvación a través de las obras. ¿Entiende lo que significa eso? Los falsos maestros decían, mira, si tú haces esto, esto otro, esto y esto, entonces tú vas a ser salvo. Si no lo haces, entonces te puedes perder, poniendo la salvación en manos de los hombres. Esto es un misterio. La salvación fue pagada completamente por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Eso quiere decir que usted, y yo también me incluyo, yo no puedo hacer nada para ganar mi salvación. Nada. No puedo agregar nada. Cristo pagó el precio porque no había nadie que pudiera tomar el lugar de Cristo, porque todos habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Así que nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Por eso que el Señor vino y se encarnó a través de la persona de Cristo. Envió a su Hijo, nacido de mujer, para que Él, sin mancha y sin pecado, 100% Dios, 100% hombre, Él tomara nuestro lugar. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? Simplemente decir, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, sálvame. Y entonces en ese momento usted viene y el Espíritu Santo sella su vida. Y ahora usted pasa a ser propiedad de Dios. Él le da vida eterna, no le da vida temporal. Y dice que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra redención. Cuando venga Cristo, todos los que hemos sido sellados, Él sabe. Hay un sello que el Dios puso en nosotros. Y cuando Él venga nos va a venir a buscar. La tercera enseñanza herética que estaban enseñando los falsos maestros es el sincretismo religioso. ¿Qué es lo que es el sincretismo religioso? Es la tendencia a unir, a conjuntar y armonizar corrientes de pensamientos o ideas que son totalmente opuestas. Es sumar o agregar al cristianismo cosas que lo contradicen. Por ejemplo,
la Iglesia Católica. La Iglesia Católica acepta la adoración a los santos, a la Virgen María. Eso es contrario a la palabra de Dios, pero eso eran prácticas paganas que durante los primeros siglos, después de la iglesia primitiva, en la era de Constantino, se permitió el sincretismo religioso. Los romanos fueron un poco convalecientes, fueron tolerantes con las costumbres. Bueno, permitámosles que hagan ciertas cosas con tal de que crean en Dios. Igual, si hacen eso, no importa, permitámoslo. Y así empezó el sincretismo. Empezó la adoración a los ídolos, la adoración a los santos, la adoración a María. María, una mujer bendita por Dios, bendecida, una mujer piadosa de parte de Dios, fue escogida por Dios. Pero finalmente ella también necesitaba un Salvador, como usted y yo. Eso es el sincretismo religioso. Ahora vamos a ver por qué nosotros debemos reconocer y evitar una falsa enseñanza y un falso maestro. Primero, para reconocer a los falsos maestros y sus enseñanzas, debemos conocer al Señor Jesús. Si nosotros conocemos al Señor, conocemos su palabra, entonces usted va a identificar fácilmente a alguien que trae una enseñanza herética. Mire lo que el apóstol Pablo aquí comienza en su defensa exponiendo quién es la persona de Cristo. Él está exponiendo en esta carta quién es Cristo. Y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Sabe lo que significa primogénito de toda la creación? No es que Él haya sido creado, porque algunos dicen, bueno, el primogénito es el primer hijo en términos humanos. Mi primogénito es Joel. Pero cuando la palabra de Dios habla del primogénito de toda creación, está hablando de la preeminencia, de un lugar de exaltación de Cristo. Él es el creador. Y a través de Él fueron hechas todas las cosas. Y sin medio de Él, nada de lo que fue hecho sería hecho. Es necesario que los creyentes sepan que Cristo es la cabeza de la iglesia. No fue Pedro, no es el Papa, ni una sucesión apostólica. Es Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia. Mire lo que dijo y lo que advirtió el propio Jesús. Mateo capítulo 24, versos 4 y 5. Respondiendo Jesús le dijo, miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. O sea, van a venir muchos en mi nombre. No, mira, yo en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Usted ha escuchado, no sé si usted sabe un poco de hechicería, de ocultismo. Yo he estudiado eso. Y sabe que las personas que practican el espiritismo, la hechicería, mencionan a Jesús en sus oraciones. ¿Sabía eso usted? Así que no significa que porque alguien menciona a Jesús es de Dios. Ahora, si nosotros somos cristianos, significa que hemos recibido a Cristo Jesús como Salvador de nuestra vida, y esto implica que nosotros debemos esforzarnos para conocerle día a día. Es increíble, impresionante. La ignorancia muchas veces del pueblo de Dios. No estudia la palabra de Dios. Estuvimos en pandemia, hemos estado en pandemia, pero estuvimos en un lockdown, ¿cierto? Ahí encerrados en la casa. ¿Cuántos aprovecharon ese tiempo para estudiar la palabra de Dios? Le aseguro que si nosotros hiciéramos una investigación, no terminaríamos pero completamente avergonzados, porque yo creo que pasaron ahí horas echaditos para atrás en el sofá, mirando Netflix, mirando movies, 3, 4 horas porque no había nada que hacer, pero ni siquiera fuimos capaces de pasar una hora leyendo la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no leemos la palabra de Dios, somos fáciles de engañar, como hay muchas personas hoy en día que están siguiendo a falsos profetas, falsos apóstoles, falsos sanadores.
Es increíble. A veces basta con escucharlos un poquito y usted dice, este es un falsante. Pero hay gente que asiste a sus reuniones. Incluso hay mega iglesias. En Miami, por mencionar alguna, iglesias llenas de miles de personas y todas engañadas. Así como en nuestra cultura occidental, nadie se casaría con alguien que no conoce. En Occidente. O hermano Ismael, dígame a usted si la familia de Nereida vino y le dijo, Ismael, te vas a tener que casar con esta mujer. No se lo impusieron. Usted se enamoró, se hicieron ojitos, ¿cierto? Miraditas, empezaron a salir, se enamoraron. Esa es nuestra cultura occidental. Nadie se casaría con alguien que no conoce. Al menos tiene que existir esa atracción, que nos estamos atraídos, nos sintamos bien, también que seamos atraídos físicamente, ¿por qué no decirlo? Imagínense llegar a la noche de boda, taparle la cara, encontrarse con la sorpresa, que no es la persona que usted quería. Así como en nuestra cultura occidental, ¿cierto? Nadie se casaría con alguien que no conoce. Por eso se acostumbra a relacionarse a través del noviazgo. Y de ninguna manera también nadie puede conocer a Cristo si no se relaciona con Él y su palabra. Usted no va a conocer a Cristo si usted no se relaciona con Él a través de conocerlo, a través de su palabra. Así que relacionémonos con el Señor a través de su palabra. El apóstol Juan en el capítulo 5, verso 39 dice, escudriñen las Escrituras. ¿Sabe lo que significa esa palabra escudriñar? Significa escarbar. Es como si estuviéramos aquí en la tierra y estuviéramos escarbando como buscando un tesoro. Escarbar. Escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ese pronombre personal, mí, se refiere a Jesús. Ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De Cristo. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver a Cristo un poco velado, pero está Cristo ahí y ahora lo entendemos teniendo el Nuevo Testamento. Recuerde, cuando el Señor iba con los discípulos camino a Emaús, dice que les empezó a hablar desde Moisés, los profetas y los escritos, todo lo que las escrituras hablaban acerca de Él. O sea, las escrituras del Antiguo Testamento hablan de Cristo, por supuesto que hablan de Cristo. Él es la promesa de Génesis capítulo 3, verso 15. Es la primera promesa de un Salvador. Segundo, porque es importante saber y tener seguridad que Cristo ya pagó el precio del rescate de nuestra salvación. Usted ya no tiene que hacer nada. Si hay alguien que le suma a la fe alguna obra, eso es una herejía. Debemos saber que no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarlo en la salvación. Ya fue ganada por Jesús. No es por méritos humanos, sino por la obra de la gracia divina. Ahora, las obras son una manifestación de la plenitud espiritual de Cristo y son su fruto. Cuando una persona es salva genuinamente, esa persona va a tener el fruto del Espíritu. Usted va a ver un cambio externo. ¿Y qué significa eso? Recuerde que la salvación, la regeneración es un proceso interno. La santificación es un proceso interno, pero que se refleja hacia afuera. ¿Qué significa eso? Una persona que está reflejando el fruto es una persona apacible, amable, benigna, bondadosa, una persona misericordiosa, una persona que busca el perdón, perdona a los demás. No es una persona grosera, no es una persona malintencionada. El fruto del Espíritu.
Había un hombre rico que tenía muchos deudores, ya que era bastante generoso en otorgar préstamos a quienes se lo pedían. Este hombre había otorgado un préstamo a un viejo hombre trabajador. El nombre de este hombre era Lucas. Él era muy inconstante en los pagos al hombre rico, quien había visto su falta de responsabilidad y preocupación. Un día, Lucas cayó enfermo, lo que le impidió seguir trabajando y por ende no iba a poder pagar el resto de su deuda. Todavía adeudaba una gran suma de dinero al prestamista. Un día el hombre rico decide ir a visitar a Lucas en su humilde casa. Al verlo, entró en pánico y se puso muy nervioso. No sabía qué decirle, ya que estaba consciente que no iba a poder pagar lo que le adeudaba. Pero antes de decir palabra alguna, el hombre rico le dice a Lucas: esta tarde he llegado a tu casa para decirte que te perdono la deuda. Ya no me tienes que pagar nada. He decidido que tu cuenta está cancelada. Una gran alegría inundó el corazón de Lucas, ya que era una suma muy alta de dinero. De esta misma manera, para nosotros es imposible hacer algo para ganar la salvación. Cristo pagó la totalidad del precio. Solo nos resta a nosotros recibirla como un hermoso regalo de parte de Dios y esforzarnos en vivir una vida que agrade a nuestro Señor Jesucristo, buscando la santidad día a día, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, yo le he hablado acerca de la santificación. La santificación nosotros podemos entenderla en dos partes. Primero, hay una santidad imputada. Esta palabra es un poquito extraña, lo sé. ¿Qué significa imputada? Significa que en el momento que usted es salvo, Dios le declara justificado y le declara santo. Pero hay un proceso que es la santificación progresiva y que eso es también parte de lo que nosotros debemos hacer. Debemos buscar la santidad. El apóstol Pedro en una de sus primeras cartas dice: sean santos porque vuestro Padre Celestial es santo. Así que cuando nos dice que seamos santos, significa que hay una responsabilidad que cae sobre nosotros. ¿Qué significa eso? Que para la santificación hay una parte donde nosotros jugamos un rol, que es buscar la santificación a través de Cristo. O si no fuera así, el apóstol Pedro no habría dado ese mensaje en su carta. Sean santos, o sea, sean es un verbo que se conjuga, ¿cierto?, constantemente en gerundio, o sea, sean. Ustedes tienen que ser santos, sean santos, busquen la santidad. Tercero, saber que solo Cristo es suficiente. Salmo 111:10 dice: en el principio de la sabiduría, ¿quién se lo sabe? Es el temor a Jehová. O sea, la palabra de Dios dice el necio en su corazón, no hay Dios. Significa que una persona puede tener inteligencia, pero una inteligencia de razonamiento intelectual, una inteligencia intelectual. De hecho, hay muchos científicos destacados en sus áreas de ciencia que son eminencias, pero son ateos. Entonces, la palabra del Señor dice que ellos son necios. Ellos no tienen la sabiduría de parte de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que cuando usted es inteligente, tiene esa sabiduría intelectual, pero además tiene la sabiduría de parte de Dios, usted va a ser tremendo en las manos de Dios. Es en la persona de Jesús que están todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento.
Jesucristo es único y es suficiente Salvador de nuestra vida. Debemos tener la seguridad de que estamos completos en Él. No nos falta nada. Cuarto, ya estamos terminando. Saber que solo en la palabra de Dios están los preceptos de Dios. Cualquier persona que venga con una revelación extrabíblica. ¿Qué significa eso? Cualquier persona que venga con alguna enseñanza que está fuera de la Biblia, descártelo inmediatamente. Si no tiene sustento bíblico, descártelo. Salmo 109, 105 dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios decidió revelarse al hombre a través de su palabra, así que es nuestra única guía de vida, de fe y conducta. En ella nosotros podemos encontrar las verdades eternas y su voluntad. Cada una de las cosas que nosotros escuchemos a través de diferentes maestros de la Biblia debe llevarlas a las Escrituras, ya que en ellas se van a confirmar si son verdad o si son mentiras. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que fuera de la palabra de Dios no hay verdad. Todo enseñanza. Nosotros como pastores, como predicadores, como maestros bíblicos, toda nuestra enseñanza tiene que estar basada en las Escrituras y comparada con las Escrituras a ver si es verdadera. Usted, seguro, no sé si usted sabe, pero antes de recibir el llamado al pastorado, yo estuve trabajando, mi primera profesión es ser químico. Yo tengo estudios en química, me gradué en la universidad en Chile como químico. Entonces, yo conozco muy bien el proceso de purificación de los metales. Visité varias mineras en Santiago, en Chile, también en Argentina. Me tocó viajar a otros lugares, a otros países de Latinoamérica. Así que yo conozco el proceso de refinamiento de los metales. Y el oro es uno de los metales más preciados por su belleza y su alto valor. En la antigüedad, muchos realizaban fraudes con minerales muy parecidos al oro, porque hay minerales que se parecen al oro. Uno de estos es un compuesto derivado del azufre que se llama pirita. Es un mineral que popularmente ha sido conocido como el oro de los tontos, porque muchos a veces encontraban pirita y como brilla igual que el oro, tiene un aspecto similar. Soy rico, soy millonario. Y después cuando probaban ese metal se daban cuenta que era pirita. Así que era conocido como el oro de los tontos. De hecho, aquí en los Estados Unidos, bordeando el año 1879, fue un periodo conocido como la fiebre del oro. Todos querían encontrar oro y hacerse ricos. Hubieron muchos que fueron estafados con pirita o creyeron haber encontrado una verdadera mina de oro. Una de las maneras más simples de diferenciar la pirita era sencillo, pero para alguien que no conoce era engañado. Era por su olor. Porque el oro no tiene olor, pero la pirita es un compuesto de azufre, así que cuando usted lo huele, no sé si usted ha olido alguna vez azufre, pero tiene el olor característico del azufre, así que por una simple análisis visual y olerlo, usted se daba cuenta que no era oro. Y eso era debido a su composición química que contenía azufre. Mientras que el oro, como le decía yo, no tiene olor. Ahora, otra forma muy habitual para probar el oro
es sometiéndolo a grandes temperaturas, a altas temperaturas, por sobre los 1000 grados centígrados. Así se prueba el oro. Y cuando usted lleva el metal del oro a sobre los 1000 grados centígrados, se queman todas las impurezas y solamente va quedando el metal puro del oro. Y nosotros podemos observar su comportamiento y luego que se enfríe usted va a poder ver de qué se trata de oro puro. Bueno, hoy en día a nosotros nos venden una mezcla de oro. Usted conoce lo que son los quilates. En Sudamérica venden 18, 24 quilates y acá venden 14 quilates. Significa que hay una parte mezcla de otro tipo de metales, no es 100% oro. Nuestra mejor herramienta para probar a los falsos maestros y las falsas enseñanzas, escúcheme bien, es sometiéndolos al fuego de la Biblia, ya que sus enseñanzas deben estar de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. De esta manera jamás vamos a ser engañados. Así que usted como cristiano, como hijo de Dios, sea un lector de la Biblia. Me quedó una frase aquí, cuando estudiaba en el seminario, y un profesor me dijo, los americanos tienen una frase que es una realidad. Y esa frase es, a good preacher is a good reader. Significa que un buen predicador es un buen lector. Si alguien quiere ser un buen predicador, tiene que ser alguien que constantemente lea la Biblia. Yo he hecho exámenes a algunas personas que quieren ser predicadores y no han pasado la prueba. Le digo, ¿cómo tú llevarías a alguien a través del proceso de la salvación? Cítale versículos bíblicos que hablen de cómo alguien puede llegar a ser salvo. Se quedan así. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Quizá memorizar versículos. Hoy somos fáciles para memorizar cualquier cosa. Memorizamos canciones, memorizamos canciones también de las aplicaciones. Hay una que se llama TikTok por ahí. No voy a mirar a ningún joven para que nadie se sienta identificado. Pero ustedes saben que es así. Se memorizan todos los pasos, coreografía, las canciones, pero no somos capaces de memorizar la palabra de Dios. ¿Sabe usted que en la cultura hebrea, de pequeñitos, ellos eran inculcados en la palabra de Dios? Ellos eran capaces de recitar pasajes completos de la Biblia. Así que no menosprecie a los niños. Ellos tienen una mente que es una esponja, absorbe, enséñeles la palabra de Dios. Busque en YouTube canciones que enseñan historias bíblicas, póngale eso, enséñeles. Y usted mismo también memorice, si no es solo para los niños, para todos. Bueno, ya para estar terminando, ya hemos hablado acerca de las herramientas para descubrir a los falsos maestros y sus enseñanzas. Conocer cada día más a nuestro Señor y su palabra, teniendo seguridad de que Cristo ya pagó el precio por nuestros pecados. Y nos ha dado vida eterna, y saber que solo Cristo es suficiente, y saber que solo en la palabra de Dios se encuentran sus preceptos y sus mandamientos. Si hay alguien que ha escuchado una enseñanza y quiere saber si es verdadera o falsa, debe probarla a través de la Biblia. Por eso que ustedes tienen que ser estudiosos de la Biblia, todos. Porque de esa manera ustedes van a identificar las falsas enseñanzas.
Damos gracias al Señor que en nuestra iglesia tenemos predicadores, ancianos que nos esforzamos por llevar la palabra de Dios sin adulterar. Esto es importante para mantenernos seguros y no haya ningún viento de falsa doctrina que nos tumbe y nos saque fuera. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor.